Estamos nuevamente en un programa más de cultura de la planificación a través de la RS Online y nuestras redes sociales. Este programa es auspiciado por la Cooperativa Sagrados Corazones a través de su Comité de Educación y la Red de Planificadores y Administradores del Paraguay. Hola Orlando, ¿cómo estás? Justito te pillé. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Algo Justo súper interesante, ¿verdad? me estaba hidratando. Te está Muy, hidratando. muy buena, No, muy sobre buena, muy todo buena. es importante también tener, yo me acuerdo, Eh, antes que te dé tu saludo, hay hablando un poco de innovación, em, hay un libro que Ryan, no me acuerdo bien el apellido, pero habla sobre el Bullet Journal. Y él tenía una agenda, cuenta su historia de cómo hizo una agenda personalizada. Bueno, y en uno de ellos él pone, por ejemplo, habit tracker, dice, ¿verdad? Entonces los hábitos que tiene que practicar todos los días y marcar si hizo o no, ¿verdad? Entonces claro. tomar agua 2 litros por día, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, este ya es el segundo, así que vamos bien. Empezamos durante el día, así que bueno, pero muy buenas a todos, muy buenos días. Estamos acá iniciando nuestro programa de la cultura de la planificación y el aspecto de la innovación, así que el saludo a toda nuestra audiencia, bueno, el saludo a vos también, a todos nuestros amigos. Y aquí estamos para otro programa energizante y electrizante en relación a la planificación y la innovación. Sí, saludarle también a Eduardo, que hoy está libre el día de hoy, Oh, ¿verdad? sí, Está sí, libre, sí, entonces sí, así va a que estar con saludo nosotros. Sí. a nuestro compañero de la trinchera también, así que Sí, muy bien. para, para poder culturalizar la cultura de la Sí, planificación, sí, ¿verdad? sí, sí, así mismo. Y bueno, como estábamos diciendo siempre al comenzar el programa, vamos a estar insistiendo en la conceptualización de la cultura de la planificación y vamos a empezar a dar lectura del mismo, ¿verdad? Y esto se puso mucho énfasis a través del primer Congreso de Cultura de la Planificación que hizo la unión entre el CEP y la Secretaría de Cultura y bueno, todas las instituciones públicas y privadas también. Y bueno, ahora se convirtió esta organización de la red de planificadores y administradores del Paraguay. Así Y es. bueno, en aquel momento se hizo esta definición que es bastante interesante. Dice, la cultura es el conjunto de creencias, conocimientos, ideas, tradiciones, valores y costumbres que caracterizan a un grupo social que las comparte de algún modo y la caracteriza de una forma amplia pero a la vez particular. Ese grupo social comparte el éxito o el fracaso según su cultura, produce conductas concretas que generan resultados en términos de seguridad, prosperidad, justicia social y bienestar. Las costumbres y valores del grupo social están muy ligadas al al desarrollo y la valoración de capacidades que son las herramientas para conseguir esos objetivos. Una de esas capacidades concretas es la capacidad de planificar. Si el grupo social tiene conciencia y valora la planificación como herramienta de desarrollo y si esta valoración es ampliamente utilizada por la mayor parte de los estratos sociales, tanto del Estado como de la sociedad civil, entonces podemos afirmar que el grupo social tiene una cultura de planificación. Y recordar un poquito, yo recordar años atrás, ¿verdad? Que siempre hay una cultura y una cultura que yo me acuerdo en mi época de niñez es la fogata y dentro de la fogata, ¿verdad? De ahí cuelga ¿cómo se llama? Una pava con agua caliente. Y bueno, ahí tenía que reunirse toda la familia y el abuelo, el que dirigía ahí la reunión. Y bueno, se tomaba mate y se planificaba lo que se iba a hacer el Sí, día. sí, sí, sí. En ese Sí, momento está fulano de tal, qué va a ser, sultano qué va a hacer, qué hora va a traer, todo eso, todito planificado. Y en aquel momento no hay celular, no había Viper como antes se mm, usaba, sí, y nada, mucho nada. menos el WhatsApp, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí. se ejecutaba lo que se planificaba. Era una cultura, ¿verdad?
Sí, Y sí, sin embargo, hoy mismo, por ejemplo, tenemos mucha tecnología desarrollada y también disponible, ¿verdad? Disponible, está al alcance también de las personas, pero no se ejecuta con mucho énfasis o con mucha decisión o con mucho compromiso las planificaciones ahora que como era antes, ¿verdad? sí, sí, sí. Hay una cuestión en ese sentido que tiene que ver con los rituales, ¿verdad? Eh, la otra vez estábamos haciendo un análisis an- antropológico, no sé si decirlo así, ¿verdad? De lo que son los rituales dentro de las organizaciones. Quiere decir estos espacios en donde la gente se junta, conversa a la hora del tereré, la hora de entrar, la hora de salir, la reunión en la cocina, donde realmente se toman decisiones, todo ese tipo de cosas. Y la mayoría, por lo menos, mejor dicho, en muchas organizaciones, y esto está bueno incluso para hacer una investigación de una antropología organizacional, en muchas organizaciones hay muchísimos espacios donde la gente se junta, pero están de acuerdo sin decir nada que ahí no se va a decidir nada, que ahí no se va a planificar. Algunos le llaman reunionitis, pero en realidad eso es un ritual existente hoy. Y hay un artículo que leí, en realidad ayer o antes de ayer, que habla de, se llama, no me acuerdo el nombre que le habían colocado, un nombre medio extraño, era así, pero en realidad lo que querían decir es que la gente hace muchísimo tiempo que dejó de estar, que dejó de trabajar dentro de las organizaciones y que solamente está allí sin un aporte real. Entonces, quizás lo que habría que pensar en estos aspectos en términos de la cultura, tal como plantea el manifiesto de la red de planificadores, es que hay que incorporar el valor a la planificación en relación a un espacio útil y ser conscientes de esos espacios. Hoy en día quizás no haya tanta conciencia, por eso nosotros no nos preocupamos tanto en términos de cómo se planifica, qué metodología o herramienta se utiliza para planificar, sino que como patrocinadores y lo que es voceros en este espacio nos preocupamos que la gente valore el espacio para planificar, así tal como dijiste en ese pues de la organización, un espacio realmente así tal, como si fuera una reunión yeré así alrededor del fuego, como para poder justamente establecer quién hace, quién no hace, y bueno, y si ahí se decidió, se hace sin pensar en más. Entonces me parece que este tema es importante, porque a veces nosotros creemos que cultura tiene que ver con medio tecnológico, y en realidad, perdón, que tecnología tiene que ver con medio tecnológico. Bueno, vos sos más tecnólogo que yo y lo sabrás, ¿verdad? Pero tecnología tiene que ver con la forma en que yo utilizo las cosas. En la forma, entonces no tiene, o sea, yo puedo utilizar, hace un ratito incluso estábamos hablando de un medio tecnológico muy tradicional y aún así ser tecnológicamente eficiente. Entonces eso creo que ese es un tema importante para entender la cultura Ujú, dentro de una organización. ¿Verdad? ujú. No, Ujú. la pregunta que yo me hacía, eh, comparándolo con el relato que se estaba Sí, sí, sí. comentando a la audiencia, ¿verdad? Que existen, existen instrumentos que las empresas lo han probado en otros países y nosotros lo estamos incorporando y se difunde. Antes la gente no le hacía tanto caso, ahora Cierto. sí. Y bueno, a través de la difusión uno se entera de muchas cosas, como lo que habías comentado en otro programa anterior, el término de disrupción ya estaba ya el siglo pasado, ¿verdad? Y hoy Sí, sí, sale como antes algo, un pasaba ya. boom, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, realmente las planificaciones estratégicas están fuertemente arraigadas o fuertemente comprometidas para que se ejecuten con los líderes. O Así sea, los mismo. líderes son los que tienen que estar súper convencidos de que las planificaciones valen la pena hacer, se tiene que insistir y sobre todo que van a haber tropiezos y Mm, bueno, ¿quién tiene que estar firme? Los líderes. así es. Sigamos adelante, ¿verdad?
sí, sí, Entonces, ese convencimiento de la planificación es una necesidad, ¿verdad? Como decía antes, o planificar o dejar de existir, o sea, sí, o sí, sí, planificar las cosas o otros van a planificar lo que vos vas a hacer. sí, sí, ¿Te sí, van a Russell, planificar a vos o nosotros vamos a sí, sí. planificar, ¿verdad? Es en el Entonces, fondo, sí, sí, cierto. Sí, sí, adelante, adelante, adelante. sí, entonces, ese tipo de decisiones generalmente en una reunión formal uno dice sí, ¿verdad? Pero ese compromiso se da en reuniones así un poco menos informales, ¿verdad? O Sí, sea, sí, en una reunión, en un desayuno, en un encuentro, o sea, reuniones planificadas, pero no tan formales en el sentido de que un orden del día, vos primero tenés que hablar, no, vos te callás, no, sí, sí, sino en sí. un ambiente de distensión para que Casi se una pueda la tertulia, gente comprometer, ¿verdad? casi una tertulia. Sí. Y lo digo con una cara de serio, así, porque siempre estamos hablando que estos espacios son importantes y voy a comentar algo en ese sentido. Hoy se habla mucho de la agilidad, por ejemplo, y algunos dicen que la agilidad funciona mucho mejor en organizaciones que son menos estructuradas. Y en el fondo lo que busca es desestructurar la organización, pero en realidad la agilidad funciona porque se arma en un ambiente en donde la gente se siente parte importante. Por eso en las organizaciones pequeñas, la agilidad más rápido. Al final, la agilidad es una forma de hacer que es como recordar a las grandes empresas cuando eran emprendedoras, cuando recién iniciaban, cuando estaban en el garage y trabajaban todos juntos, eran 3 o 4 que hacían todo, que se autogestionaban, que hablaban. Eso es la agilidad en su esencia ambiental, por así decir. Por eso en nuestro país, en la medida que la gente entienda que es para ser más efectivo, va a funcionar, porque la mayoría de las organizaciones eh, y de los que hemos emprendido y seguimos emprendiendo, hemos iniciado así, entre 2 o 3, sentados en algún lugar, laburando hasta domingo en la hora 32. No quiere decir que eso tiene que volver a ser exactamente igual, es al revés. Se supone que la agilidad nos tiene que dar el ser efectivo, pero es trabajar así juntos. Creo que Ujú, ese es un elemento importante que a veces perdemos por la excesiva estructura. Creemos que una ujú, empresa, por eso puse cara seria, parece que para ser empresa tengo que ser serio. Claro, tengo que ser estructurado, tengo que ser formal, pero tiene que ser una seriedad en términos del logro de los resultados, no es un lugar triste. O sea, a veces confundimos seriedad con tristeza. Tiene que ser un lugar ujú, alegre, un lugar donde la gente quiera trabajar, porque en realidad se habla mucho de los clientes, de los socios, que hay que atenderle bien, pero si yo no estoy bien, es muy difícil que yo pueda armar algo que realmente sea natural, sea creíble. Termina siendo una artificiosidad. En muchas empresas de nuestro país está ocurriendo esto y cooperativas está ocurriendo esto, donde ujú, gente hace eso porque tiene que hacer, pero no hace porque realmente le agrada hacer. Cosa que también hay que discutir, pero por lo menos tener un ambiente agradable en donde trabajar, por lo menos debería ser el elemento central. Y ahí sí, cualquier cosa y digo cosa, no porque la cultura sea una cosa, sino cualquier actividad, entre ellas una actividad tan importante como la planificación, va a aprender. Va a ser importante, va a haber una reunión y la gente va a querer asistir, los equipos van a tener sentido. Hoy llamamos equipo cualquier reunión donde la gente está y decimos, yo también digo, hola equipo, ¿cómo estamos? Pero equipo tiene que ver con elementos que son mucho más fuertes. sí, en estos tiempos después de que estamos saliendo nuevamente de la pandemia, se habla Ujú. bastante del tema de neuroaprendizaje, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y sobre todo conocerse a uno mismo, cómo funciona uno, ¿verdad? Y Mm, eso, por ejemplo, yo me acuerdo de Sun Tzu cuando decía, conócete a ti mismo y conoce a los demás, seguro que vas a vencer. O sea, mm. uno conociéndose a sí mismo y conociendo a los demás, bueno, se prepara para las estrategias, ¿verdad? Sí, Y sí, sí, sí. una de las cuestiones interesantes también que tener en cuenta que
cuando hay una reunión tensa, no se puede, o sea, una reunión de planificación donde todos están tensos, es difícil de encontrar una solución creativa a los temas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque, como dicen los entendidos en la materia, se genera cortisol y se te corta todo el razonamiento, ¿verdad? Sí, sí, O sí, sea, sí, cierto. entonces solamente hay reacciones, no hay Mm. un pensar para poder solucionar los temas, ¿verdad? Hay una cuestión, mirando la pandemia, yo ya al final uno no sabe desde qué perspectiva la mira, desde una perspectiva que ya pasó, desde una perspectiva que está en alguna instancia o de una perspectiva de que todavía no se salió. Porque depende de qué parte lo miramos y en qué parte del mundo estamos, las perspectivas son muy diferentes. Para nosotros aquí en Paraguay, hace mucho que se fue luego y en realidad no sabemos si estuvo mucho tiempo. No estamos hablando acá de las cosas que hubieron, hubieron cosas muy tristes y sí, en el mundo pasó, y por eso nosotros no podemos dejar de decir no ocurrió. Pero eso nos ha traído a colación muchísimas cosas, entre ellos la importancia de las cosas. Entonces, organizacionalmente también tenemos que comenzar a pensar en ese tipo de cuestiones, la importancia que tienen las cosas y para qué hacemos las cosas. Una palabra que resume todo eso es el propósito. ¿Cuál es el propósito real de las organizaciones? Y si empezamos a mirar, sobre todo en estos análisis que hacemos desde la planificación, el propósito y cuando entramos ya en el switch de hablar en serio, generalmente uno habla en serio y no hace falta que esté serio. O sea, uno habla con profundidad, por ejemplo, en estas reuniones de planificación y una vez que uno sale de esta especie de ambiente muy extraño en donde uno dice, bueno, este es nuestro propósito real, dice, bueno, ahora vamos a comparar con la visión y a veces te da ganas de llorar o de reírte porque puede ser hasta tragicómico, porque el propósito es una cosa y lo que se escribió en la pared es cualquier cosa. Muy pocas veces ocurre que reproduce realmente el propósito. Reproduce algo que es socialmente correcto, que a lo mejor es técnicamente correcto, pero no siempre refleja el propósito. Entonces creo que ese es un elemento importante, sobre todo hablando de cultura, que ahí es donde nos estamos centrando, porque la visión tiene que ser, independientemente del escrito, un reflejo de la cultura. O sea, se supone que ahí yo expreso lo que yo siento, lo que yo creo específicamente y la visión es hacia dónde voy a ir en términos del propósito de lo que quiero hacer. Sin esa mecánica es lo que queremos ser, que también es cierto, pero estamos hablando en términos culturales para decir, bueno, si esto, hacia dónde queremos ir, y bueno, vamos a ir ahí independientemente de lo que acaba de decir. Dificultades van a haber. Muchas veces dijimos aquí, que tener un plan estratégico no quiere decir tener el éxito asegurado. Tener un plan estratégico es tener una clara delimitación de un direccionamiento hacia dónde quiero ir y hacer que las cosas se corran, por así decir, ¿verdad? Y si no se corren, bueno, hay que hacer algún salto, pasar por arriba, por abajo, hay que empujarlo un poquito, o sea, son las cosas que tienen que ver con las dificultades. El, la planificación en sí lo que hace es nos centra en términos de lo que nos convencemos para hacer en términos del futuro, porque la planificación nos permite configurar el futuro, pero configurar no quiere decir construirlo. La construcción se va a dar en la acción. Yo puedo Ujú. configurar el futuro y decir que quiero hacer 10 cosas, pero si no cambio hoy ciertas cuestiones en el presente, eso va a estar ahí siempre en el enunciado. Sí, a Ujú. veces me tocó compartir con algunas personas sobre el tema planificación y le decía en algunas tertulias, ¿verdad? Que si está dispuesto a cambiar, o sea, las actitudes de las personas, si está dispuesto a hacer de manera diferente lo que venía haciendo, si estás dispuesto a hacer una planificación estratégica, si no estás dispuesto a hacer cambios de comportamiento en la gente, influir en cómo hacer cosas diferentes, bueno, no lo hagas, ¿verdad? Porque o si no, la planificación siempre te va a requerir que hagas de manera diferente lo que estabas haciendo, ahora lo vas a hacer de otra manera. Sí, 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 Entonces, si sí. no está, no hay esa apertura, es difícil. ¿Por qué?
como decía Peter Drucker, la cultura se come de un bocado la estrategia, ¿verdad? Sí, sí, en el Entonces, desayuno. En el con esto desayuno se en el come. desayuno, ¿verdad? Ah. Con esto vamos a un pequeño corte y luego retornamos en Cultura de la Planificación desde la RS Online. Bienvenidos a Red Sagrados. Somos una red diseñada para el crecimiento del negocio de sus asociados, que brinda facilidades al que desea adquirir un producto o servicio. Una plataforma multitiendas que tiene como principal objetivo unir a todos los emprendedores. Una sociedad de comercio electrónico y contactos para MIPYMES, profesionales independientes y cuentapropistas. Con la red Sagrados podrás acceder a productos y servicios de una forma sencilla, precisa y confiable, donde podrás encontrar todo tipo de artículos y o servicios con un solo clic, desde donde estés. Unite a Red Sagrados y comenzá a comprar o vender hoy mismo. ¿Cómo vender en Red Sagrados? Requisitos para vender en Red Sagrados. Ser socio de la cooperativa Sagrados Corazones. Abonar una suscripción anual. Registrar la tienda con un correo electrónico único dentro de la plataforma. Una vez registrado la tienda, subir los productos y o servicios. Para más información, contactanos. Cultura de la Planificación a través de la RS Online. Este programa está auspiciado por la Cooperativa Sagrados Corazones a través de su Comité de Educación y la red de planificadores y administradores. Está con nosotros hoy Orlando Pérez. Bueno, la próxima semana va a estar otra vez con nosotros Eduardo Valenzuela. Hoy está de permiso. Y bueno, como dijimos antes del corte, la cultura se come de un bocado la estrategia. En el desayuno me dijiste, escuché En bien. el desayuno. Sí, 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 en el el desayuno, así Pac-Man, mismo. el Pac-Man que se va comiendo. Sí, sí, ¿Te sí, acordás sí. del jueguito? Sí, El sí, sí, Pac-Man. ese era uno de los primeros juegos en la década del 80, eso de lo que aprendimos ahí con el Atari, ese era Sí. importantísimo. Era Eh, solamente un teclado y un televisor en la Sí, sí, computadora. sí, sí, así mismo, es impresionante cómo las cosas han ido cambiando y algunos principios igual se mantienen. Entre ellos estos, hay un autor que es Alberto Levi, bueno, vos le conocés también a Avi, y él plantea que la estrategia es una conjunción de cuatro elementos, pero vamos a hablar de dos. Uno son los hábitos y otro los objetivos. Dice que las estrategias se configuran y se implementan entre los hábitos y los objetivos y se determinan entre los recursos y el posicionamiento. Dicen, pero esos dos elementos son más técnicos. Pero dice, entre los hábitos y los objetivos. Y a veces realmente nosotros nos olvidamos demasiado de ese tema de hábitos, porque el hábito tiene que ver con la cultura. Nosotros siempre miramos la estrategia desde los objetivos nomás. Y él dice a su vez que esa línea que configura hábitos sería hacia cultura, y objetivos hacia gestión. Y una cosa importante que yo también aprendí en este proceso es que el tema es que la cultura es tan fuerte y es cierto que la cultura se come la estrategia en el desayuno todos los días. En una investigación que yo hice y sigo haciendo, generalmente hay un alineamiento estratégico muy fuerte entre la cultura y la gestión. Y la estrategia es la que está más salida, quiere decir, nadie le da mucha importancia, excepto cuando en una organización se le da importancia a ese alineamiento es muy fuerte, pero en la mayoría de los casos lo que la gente cree que debe ser se ve inmediatamente en la gestión. Si es paternalista, si es autoritaria, si es excesivamente informal, si es muy tradicional, si es formal, si es ágil. Enseguida eso se ve en la gestión, pero la estrategia en muchas de estas organizaciones es un documento guardado. O sea, eso de que la cultura se come a la estrategia es cierto. O sea, por tener un plan estratégico no quiere decir que yo voy a ser más eficiente, orientado a los resultados, a no ser que la cultura incorpore a la planificación y la considere como algo importante. No estamos hablando de ningún método en particular.
Eso creo que siempre hacemos hincapié. No porque tenés que hacer así, así de este. No, no, ese es el método, la forma, y cualquiera de ellas podría funcionar. Acá estamos hablando de que se crea que cualquiera de esas formas tiene sentido, tiene importancia y vale la pena hacer. Entonces eso es cierto. Así que la cultura es come todo lo que hay luego en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la merienda, en el terererupá, en todo. Sí, eso también me recuerda que con Eduardo él suele comentar que la planificación es tan importante, muy cara, ¿verdad? Él comentó en su vivencia, ¿verdad? Que entonces hay que guardarlo bien bajo llave, porque es Sí, sí, muy caro, no hay que sí, sí, perder sí, esa sí, sí, sí. planificación, ¿verdad? Eh, Pero si nadie conoce cómo se hace, de mm, dónde nació, es muy difícil de implementarla. Y sobre todo también me acuerdo yo que en cierto momento dado decía, nadie tiene que conocer la planificación, es ese es un el otro secreto. punto. Pero si no se explica, no, la gente no entiende qué es lo que va a hacer en el día a día. Y puede estar expuesta también en las páginas web la planificación estratégica, pero ninguna planificación estratégica, si es por ejemplo de Sagrados Corazones, por más que esté ahí en la web, eso difícilmente puede ser aplicado en otro lugar porque es otra cultura. Sí, sí, Esta sí. planificación está diseñada para esta cultura. O Y si debería. se lleva en otro lado, puede ser que resulte o puede ser que no, pero es Sí, muy sí. difícil porque se implementa, se construyó con una cultura y esa cultura es la que le va llevando adelante. Sí, sí. Por eso nosotros muchas veces eh, el tema del secreto de la estrategia viene de los ámbitos militares, ¿verdad? Y de los ámbitos en donde la competencia es muy fuerte, pero una cosa es la estrategia, otra cosa es la acción. O sea, yo voy a plantear una estrategia, pero la gente no va a conocer la acción. Ya hemos probado la otra vez, yo estuve en Ecuador trabajando con una organización de allí, y armamos todo un esquema estratégico, un modelo estratégico, un mapa estratégico. Y le dije, vamos a hacer una prueba, porque estábamos hablando de si es secreto, si hay que guardar. Yo le digo, miren, si es secreto, este, la gente que tiene que ejecutar la estrategia no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y que en el fondo la estrategia es una hoja de ruta para todo el mundo. Entonces hicimos un ejercicio, eh, tomamos a un pequeño grupo y les explicamos qué es lo que queríamos hacer varias veces, aunque nunca se le había mostrado nada, pero se le había, y a otro grupo no, y había otro grupo de, de- de una organización más o menos allegada allí. Hicimos una especie de experimentación rápida. O sea, le preguntamos a un grupo que no sabía nada, les pusimos ahí la estrategia, el famoso mapa estratégico, y le decimos qué es. Un grupo de la organización. No sabía ni de qué se trataba. Después tomamos al otro grupo que se le había comentado algo, le dijimos, ¿este qué es? Dice, sí, esta es la estrategia de nuestra organización. Yo no entiendo mucho, pero según lo que hablamos, esto más o menos casi sacó el tema de lo que quería y eso que no se le había contado mucho por una cuestión de tiempo. Vinieron justamente unos colegas que tenían que ver con otra organización. Le dije, vamos a hacer el ejercicio. Dijimos, esta es nuestra estrategia. ¿Qué vamos a hacer? No tengo ni idea. Vemos ahí que quieren lograr tal objetivo, tal esto, tal cuestión, tal otra, pero no. O sea, el secreto de la estrategia es que debe ser un secreto para los que están afuera porque no lo entienden, no porque hay que ocultar. Y los que están adentro lo van a entender porque es un consenso entre todos. Son una serie de dibujos, líneas, decisiones que todo el mundo toma, pero, o sea, o que la organización toma y que la gente de adentro tiene que saber. Recordemos lo siguiente, la mayoría de las personas que no están en el proceso estratégico son las que van a tomar la decisión. Por eso la planificación tiene que estar dentro de la cultura, porque la cultura es de todos, no es solamente de un grupo. A veces está y dice, sí, los jefes toman las decisiones, después nos van a decir que tenemos que hacer y todo el mundo se vuelve pasivo. Pero cuando la cultura de la planificación, cuando la planificación como valor entra en la cultura y todo el mundo sabe que es algo importante, cuando se habla de ello le va a dar importancia. Por eso insistimos en este punto, sobre todo
por el hecho de pensar que solamente algunos lo hacen, que son unos iluminados. Y es cierto que hay especialistas, pero los especialistas cada vez menos dentro de lo que la mayoría cree, ¿verdad? No digo que todos ya no le hacen la estrategia a las organizaciones. Todo el mundo sabe que no tiene ningún sentido. Que yo le arme a otro un plan sin que la otra persona tenga ni idea de lo que tiene que hacer, no tiene ningún sentido. Hoy visto así, hasta es una locura. Quiere decir que no le doy importancia a algo que tengo que hacer yo como organización, ¿verdad? Ujú. Y sí, y no, siempre estas cosas son los que antes de hacer una planificación tiene que partir de los líderes, de cómo encarar la estrategia, ¿verdad? Porque generalmente cuando se van a reunir los líderes, bueno, ahí los gerentes, ahí el personal, los jefes van a hacer y después ya nos van a traer todos nosotros. Sí, sí, sí. Y bueno, y nosotros lo que hacemos es, bueno, sí está bien, pero no participa, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que no le da la importancia debida porque ahí está, toda la organización está trabajando, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. cuando no conoce de cómo se hizo la estrategia, de cuáles fueron las discusiones, porque hay veces que después de 2, 3 años revisamos un objetivo y ¿de dónde nació este objetivo? Porque el contexto cambió, la Exacto. realidad en la cual se construyó ese objetivo cambió, las cosas, o se alcanzó o ese objetivo ya no es relevante. Entonces no sabemos de dónde vino, entonces por eso siempre es importante que los líderes estén también en esa discusión de cómo se fue logrando los objetivos estratégicos para poder reorientar también las planificaciones. Sí, en el mismo ejemplo que estaba contando, una parte muy interesante, estábamos definiendo el plazo de planificación. Otro esquema importante para que, sobre todo para reforzar lo que está diciendo de la participación de los líderes. El líder principal comentaba cómo había aprendido a planificar en otras organizaciones y de alguna manera cómo se metió en la discusión que se estaba haciendo. Ahí estamos hablando de cultura, no estamos diciendo en términos si otra vez el modelo que usaba era mejor, peor, sino decir, bueno, esto sí es importante. Y cuando estábamos definiendo el plazo, dice, no, pero me parece que estamos confundiendo el plazo. Sí, no, porque la visión que yo tengo es una visión 2030 luego. Toda la década tenemos que trabajar para pensar en la planificación. O sea, dice, no, pero una planificación de tan largo plazo, estamos conversando sobre ello. Es una organización civil, así que su junta directiva es como en una cooperativa. Entonces él dice, bueno, yo ya estoy en mi segundo periodo. No, perdón, yo ya estoy en mi primer periodo. No sé si sigo el año que viene. Mi periodo termina en el 2023 y todo el mundo mira así, o sea, lo que estaba, dice, bueno, pero vos planteás 2030 y no importa eso. A eso me refiero, o sea, no importa, tenemos que plantear el que venga, si entiende que así es como debe ser, va a seguir, la mayoría de ustedes va a seguir, el plan estratégico tiene que seguir, que yo siga, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo realmente? Por eso quería contar la importancia que tiene el liderazgo muchas veces, porque dijo, no, pensemos en la organización. Si estoy yo, bien, si hay otra persona, no va a venir en un platillo volador. Y si viene en un platillo volador, bueno, tiene el plan estratégico que le guíe dónde va a aterrizar, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es una cuestión importante porque de a poco se va incorporando. Porque la mayoría cree que incorporar la cultura de la planificación es que uno tiene que ser un súper estratega tipo Sun Tzu, conocer todo, Peter Drucker, Porter, Ansoff, todo junto, una mente brillante, y no es así. O sea, la mente brillante se logra cuando el equipo trabaja, como vos dijiste, centrado en lo que quiere hacer hacia adelante. Ahí empiezan a aparecer. Los especialistas están para ir aportando modelos, formas, métodos, incluso contar experiencia, que a veces la experiencia no sirve más que para esto, para anécdotas nomás, pero muchas veces ayuda. Por eso, cuando uno mira a veces en los libros, uno, a mi entender, confunde, sí, dice por el tema este de Coca-Cola,
Claro, no podemos comparar una organización que tiene 100 años de planificación. O sea, hace 100 años o más que planifica. Entonces, su cultura de planificación es muy diferente a una organización que todavía está tratando de entender si acepta o no acepta la planificación dentro de su cultura. Y hay organizaciones que tienen más de 20 años planificando, pero no creen en la planificación. O sea, tienen papelitos que a veces funciona, a veces no funciona, pero la mayoría cree en algo, en el presupuesto. Sí, ahí, por La ejemplo, lo que mayoría cree estamos, en el presupuesto. Ah, sí, lo que estamos hablando ya entrando en el tema ya, Orlando, es que organizaciones que han planificado desde hace tiempo, estamos ya hablando de una organización inteligente, ¿verdad? Que sí, 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 en sí. toda su organización ya hay una inteligencia desarrollada, Instalada. ¿verdad? Sí, por Sí. eso pero está en la cultura. Por eso, Ujú. porque justamente ese es el punto clave. O sea, si nosotros tuviéramos que pensar sí, mi organización es muy pequeña o no, pensar culturalmente en cómo trabajar el proceso de la planificación, bueno, después usará un método simple. O sea, si yo quiero realmente incorporar algo, tengo que usar un método simple. Digo Ujú. nomás que muchas veces cuando nosotros miramos en un libro, miramos así, la gente dice, sí, lo que pasa que es Coca-Cola. No, no importa eso. O sea, no, esas comparaciones son las que no van, sino entender Ujú. que nosotros tenemos que incorporar y que tenemos que ir por ese camino y a lo mejor podemos llegar más rápido. Porque la Sí. gente cree, bueno, cuando sea grande como Coca-Cola voy a planificar. Pero esto vuelvo otra vez, el huevo, la gallina, ¿verdad? Ujú. Bueno, vamos a ir un corte con este tema, hablando de un libro de productividad. Decía que si los empleados de una empresa hacen solamente lo que está escrito en su manual de descripciones, en su como IT de trabajo, en lo que está punto por punto, lo que tiene que hacer, esa organización está destinada a la muerte, ¿verdad? Va a morir esa organización. Sí, 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 Bueno, cómo no. después comentamos ese tema, después de estos consejos. 5 tips para sacarle el mayor provecho a tus tarjetas de crédito. Conoce el cierre y vencimiento de tus tarjetas. Esto evitará que realices tus pagos a destiempo e incurras en gastos innecesarios por cargos administrativos y te ayudará a organizar mejor tus finanzas. Entérate de los beneficios y promociones que te ofrece tu tarjeta de crédito. Esto te permitirá ahorrar en compra de supermercados, farmacias y combustible. Pero recordá, si aprovechaste una oferta para comprar algo que no necesitabas, en realidad la oferta se aprovechó de vos. Busca una tarjeta de crédito que se adecue a tus necesidades. Por ejemplo, si sos una persona que no realiza muchos viajes, es muy poco probable que puedas sacarle la mayor ventaja a una tarjeta de crédito que acumula millas con tus compras. En este caso, le sacarías mucha más ventaja a una tarjeta de crédito que te dé los beneficios que realmente necesitas. Una tarjeta de crédito es una herramienta que puede sacarte de apuros. Si no te animás a usar una tarjeta de crédito regularmente, recordá que la línea de crédito de tu tarjeta puede ayudarte a salir de apuros ante situaciones imprevistas. Podés dar cobertura a la compra de medicamentos o el pago de servicios médicos. Abonás siempre más del pago mínimo. Aunque la buena práctica sugiere no financiar bienes de consumo, si ya te encontrás en esa situación, recordá que cuantos más pagos realices a cuenta de tu tarjeta de crédito, menos intereses de financiación estarás devolviendo. Esto es Cultura de la Planificación a través de la RS Online. Este programa está auspiciado por la Cooperativa Sagrados Corazones a través de su Comité de Educación y así también por la Red de Planificadores y Administradores del Paraguay. Estamos con Orlando Pérez y bueno, vamos a entrar en el tema de innovación, ¿verdad? Estamos hablando de cultura y bueno, ahora queremos entrar en el tema de innovación y haciendo un poco, volviendo a recordar que en cuanto a productividad, si los empleados de una organización hacen solamente lo que está escrito, está en vía segura de que en algún momento esa empresa va a terminar. Y
una de las cuestiones, yo me acuerdo años anteriores, cómo se hacía el café, ¿verdad? Y Claro. bueno, yo creo que no nos van a cortar el programa, pero creo que no hay ningún contrato con ninguna empresa de la cooperativa ni tampoco la red nos van a cortar el programa. Ah, ok. Porque hablando de marcas, ¿verdad? Ah, El, ok, ok, ok. Café Mayo, ¿verdad? Ah, Yo mucho tiempo creí que era de Paraguay, ¿verdad? Era una empresa brasilera, ¿verdad? sí, Y, sí, 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 sí. y se hacía el café, era como en una, o sea, la pava hirviendo y vos tenías que con una cuchara poner en un, vamos a decir, en una tela y bueno, colaba vos el café, colaba, ¿verdad? Mm. Y bueno, después vino ya la cafetera, después vino con un papel medio de tela y bueno, ahí se filtraba el café, ¿verdad? Ahora vos tenés un aparatito a agarrar, tiene un potecito, tocás Sí, y te vas después. a hacer las cosas y vendí ya te servía el café, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, si el producto sigue siendo el mismo, Starbucks, lo que sea, siempre sigue siendo el mismo café. Sí, sí. ¿Verdad? Y siempre se habla, el café de antes era más rico, el café de antes es más lindo, pero el mismo grano, o sea, todo, pero los procesos fueron cambiando. Y se van adecuando. Dentro de poco la cafetera te va a seguir. ¿Verdad? Sí, te va a Como seguir, te va a Alexa, poner ¿verdad? sí, sí, te va a seguir, sí, te va a poner cafecito ahí donde vos digas, vas a indicar, bueno, ahí va a estar sí, normal. O sea, sí, sí, hay procesos que son de alguna forma afectan incluso, vamos a seguir en el tema de cultura, pero hacia la innovación, siguen afectando la cultura, porque las innovaciones lo que están haciendo en muchos de los casos nos están quitando, entre comillas, nos están sacando actividades que antes se hacían de una manera más tradicional, muy sujeta a errores aparte. Y a muchos esto hoy, igual que en la revolución industrial, de la época de la disrupción, donde apareció la denominación, hoy mucha gente se siente molesta, se siente incómoda y también se siente amenazada. Y ya en muchos casos se está haciendo, no sé si voy a usar una palabra fuerte, está siendo expulsada del sistema laboral por un esquema de automatizaciones, donde hay una especie de, ok, ya que lo hace la máquina, entonces vos no tenés nada para hacer. Y eso es el mismo problema, pero al revés de lo que se tenía en la revolución industrial. O sea, se necesitan muchas manos aquí, entonces vos ya no podés trabajar con tus manos en tu taller. Si vos trabajás con tus manos en tu taller, no, te quedas fuera. Así que entra acá en el sistema. Esa era la revolución industrial, te transformabas en operario, tipo Charles Chaplin así en los años 20, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué es lo que se está diciendo ahora? Ok, hay muchas cosas que se van a automatizar. Hoy mismo hay cuántos procesos en las cooperativas que ya están automatizadas y se va a seguir automatizando. Va a empezar a entrar la inteligencia artificial y va a seguir haciendo cosas mejor que nosotros. Está en discusión si todo puede hacer o solo algunas cosas. Eso después se ve. Algunos dicen que sí y otros dicen no, depende de los parámetros que se den, no hay ningún problema. O sea, eso se va a ver, pero el ser humano está empezando a estar en una posición en la cual las innovaciones empiezan a colocarnos a nosotros en una posición de no hacer nada. Eso es un problema cultural que tenemos. El trabajo a distancia, que también es una innovación, por lo menos para nosotros, en nuestro país ha sido más que solo una innovación, en el nivel de innovación ha sido una innovación disruptiva para nosotros en nuestro país, porque la mayoría de la gente cree que la única manera de trabajar es trasladarse a algún lugar y poner cara de trabajo y ropa de trabajo y estar allí. Y cuando sale de allí, saca su cara de trabajo, se pone cara de alegría y ropa de alegría y hace otra cosa. Eso es hoy algo que empieza a estar en proceso de cambio y a mucha gente le está afectando hoy. Entonces, cuando hablamos de innovaciones, la innovación significa muchas veces hacer las mismas cosas de una manera diferente, muy diferente, tan diferente en algunos casos que a nosotros nos deja fuera. El tema del celular, por ejemplo. Eh, Podemos hacer un lindo ejercicio en algún momento y ver cuántas funciones tiene un celular. Algunas son muy fáciles de determinar.
quiere decir que sirve para hablar, sirve para escribirse con alguien, sirve para acá. Pero hay gente que usa el celular como espejo. Las chicas usan como espejo de maquillaje, usan el celular. Los músicos usan como donde está su partitura, o sea, ponen ahí el celular y ahí tienen su partitura. O sea, tiene tantas funciones hoy que este proceso de innovación es tan disruptivo que ha reemplazado muchísimas cosas. Como reemplaza cosas, hay mucha gente que todavía no se siente tan amenazado, pero cuando empieza a reemplazarnos a nosotros, la cosa se pone grave. Entonces, ya no hace falta un guardia de seguridad en algunos lugares. ¿Por qué? Porque está todo automatizado, hasta reconocimiento facial hay. Entonces, hoy el reconocimiento facial está en casi todos los celulares. Yo le puedo sacar una foto a alguien y meter en un programa de reconocimiento facial y saber quién es. Lo que puede ser incluso una buena arma disuasiva en términos de seguridad personal. Imagínense las cosas que van a seguir ocurriendo y que van a seguir apareciendo. La innovación está en todos lados y muchas veces nosotros nos resistimos, primero porque a veces no entendemos y a veces, aunque no entendemos tanto, sabemos que hay algo que puede complicarse. Entre ellos, nuestra forma de ser. No solamente nuestra forma de hacer, nuestra forma de ser se está viendo complicada. Y bueno, estamos ya casi Híjole, llegando al filo del programa de hoy. Y y yo bueno, me fui de mambo, como dicen, me fui de mambo con mi filosofía hoy. no, pero justamente en estos temas son para pensarlo, para tener muy en cuenta y sobre todo dirigido para los líderes, para que sepan que planificar no es, no hay que tener, bueno, acá yo planifico técnicamente, todos tienen que hacer lo que yo digo, no, hay que tener en cuenta la cultura y dentro de Sí, esa cultura planificar, y el inclusive contexto. planificar la planificación. O Sí, sí, sea, y el contexto. Sí, el sí, sí, contexto correcto. sobre todo donde estamos, con qué gente Sí, contamos, cómo son. O sea, todo eso se tiene que tener en cuenta para poder planificar, porque lo que subyace te puede matar la planificación. sí, 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 Y sobre todo también en las innovaciones hay que tener en cuenta también la cultura, ¿verdad? La cultura. así mismo. Y Ahora, sí, ahora bien, antes de cerrar, sí, sí, pero las innovaciones tienen que incorporarse, sí o sí, por ujú, convicción o por supervivencia. sí, Eso decimos generalmente muchas veces, pero sí así hay que incorporar, igual que la planificación. Por algo sigue siendo una función organizacional importante, la primera de todas. O sea, ujú, sí tenemos que pensar en el futuro, tenemos que configurar el futuro, porque si no la gestión del presente es la que no tiene rumbo. O sea, la gente dice, y voy a tomar unos segunditos más, que planifique, y nosotros mismos, si es para configurar el futuro, sí, pero compromete el presente. O sea, algo que dijiste que creo que tenemos que seguir profundizando, el aspecto del cambio relacionado a la planificación, que es un tema cultural también. Así que tenemos ujú. todavía mucha tela para cortar en ese sentido. Y si nosotros tenemos una visión, pero esa visión hoy se tiene que construir, hoy se tiene que trabajar y hoy yo Así tengo que es. poner todo mi empeño, el equipo, hoy tiene que trabajar esa gente para lograr el futuro. No es que cuando pues, te dice, no, a las 8 es la reunión. Y vos, a las 8 no, a las 8 recién salí, ¿verdad? No, no, Mm. las 8 tenés que llegar allá, ¿verdad? Algo Entonces, así. es una cultura paraguaya, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ah, Imagínate por la creatividad que va teniendo la gente, ¿verdad? mm, Y también dice, bueno, voy a invitar a las 7 para que la gente llegue a las 8. mm. Pero el que se va a decir, no, ese ya hizo antes para que yo llegue temprano, me voy a ir Mm. nomás a las 8. Algo así. Bueno, y bueno, entonces esto fue Cultura de la Planificación a través de la RDC Online. Hoy estuvimos con Orlando Pérez. Un saludo nuevamente a toda la gente que nos está viendo desde de todos los puntos del país y también los que están en el exterior. Saludarle también a los amigos y nos volvemos a encontrar el próximo sábado en Cultura de la Planificación a través de la RDC Online. Chao, chao. Chau, chau, saludos a todos.